el líder en movimiento de transformación. Andrés Panasiuk. El doctor Andrés Panasiuk nació en Argentina y actualmente radica en Morelia, Michoacán, México, junto a su esposa Rochelle. Andrés es uno de los líderes y conferencistas internacionales más reconocidos en los Estados Unidos y Latinoamérica. Ha bendecido a millones de personas a través de sus libros, programas y conferencias con temas relacionados a la educación al consumidor y la economía. Después de haber servido como pastor en la ciudad de Chicago, locutor en el Moody Radio y conceptos financieros, hoy sirve como fundador del Instituto para la Cultura Financiera. Ha escrito algunos libros en los que destaca Cómo llego a fin de mes y otros. El líder en movimiento de transformación. Andrés Panasiuk. Vamos a hablar sobre fundamentos para la transformación de la cultura operativa de la organización. Esto de la transformación y el cambio y todo esto y la historia que nos contó Guillermo me hace acordar con esto de la transformación, ¿no? Me hace acordar la historia de esta pareja que cumplió 65 años de edad, ¿no? Los dos cumplieron 65 años de edad, se jubilaron, se retiraron. Y entonces decidieron que para celebrar su jubilación, su retiro, se iban a venir a Cancún. Entonces una mañana, bien temprano a la mañana, los dos andan caminando por ahí, por el lado del mar, charlando y caminando, y de pronto hay un fuerte estruendo. Un rayo cae del cielo, hay una nube que se levanta y cuando todo se disipa, está el ángel Gabriel delante de ellos. Entonces estos están así choqueados, ¿no? Entonces Gabriel les dice, bienaventurados, bien favorecidos, el Dios del cielo me ha enviado a darles un mensaje. Y la gente da, no, así, ¿no? Entonces dice, Dios ha visto su comportamiento y su arduo trabajo durante todos estos años. Y Él ha visto cuánto ustedes le aman de todo corazón. Así que me ha enviado a esta tierra a daros un deseo. Cualquier deseo que vosotros querráis para transformar completamente sus vidas. Entonces están todavía así, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuál es el deseo? Y entonces el varón dice, bueno, la mujer es primero, ¿no? La mujer es primero. Entonces el ángel la mira a la mujer y dice, ¿cuál es el deseo que tú quieres? La mujer no lo piensa dos veces y dice, yo quiero ser la mujer más rica del mundo. Así, ¿no? Ya, así. Y entonces, pues que te sea hecho, ¿no? Y ¡puf! Baja un rayo, sale una humareda, toda una cosa, hay un relámpago, un ruido, qué sé yo. Y cuando todo se disipa, esta mujer es la mujer más rica del mundo. Tiene joyas, tiene alhajas, tiene una cuenta en Suiza, no, tiene 10 cuentas en Suiza, tiene inversiones alrededor del mundo, es la mujer más rica del mundo. Entonces el hombre está así, la mira, ¿no? Está así todo choqueado. Entonces el ángel Gabriel lo mira a él y le dice, bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu deseo? Y entonces él lo piensa y dice, bueno, yo quisiera tener una bella mujer 30 años más joven que yo. Entonces el ángel Gabriel lo mira y dice, que tu deseo sea hecho. ¡Guau! ¿No? Y entonces baja un rayo, hay un estruendo, el trueno que cae, una nube, ¿no? Y cuando todo se disipa, este varón tiene 95 años. Sí, hay diferentes ideas con respecto a esta idea de la transformación, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar sobre la transformación de la empresa. Hoy me pidieron que hable un poquito sobre fundamentos para la transformación económica de una organización. Y yo quisiera hablar no de pasos para la transformación, sino de los fundamentos para la transformación económica de la organización.
Yo creo que hay 4 fundamentos importantes si vamos a ir en búsqueda de la transformación de una organización. Número 1, creo que es importante entender el contexto en el cual vamos a llevar a cabo esa transformación, especialmente en Latinoamérica. Número 2, debemos comprender la visión de Dios para la transformación de nuestra empresa y de la sociedad. Número 3, debemos colocar los pilares para esa transformación. Y número 4, debemos construir con propósito. Ahora se los explico. Primero se los digo, después se los explico. Entender el contexto de la transformación económica que necesita ocurrir, qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entender la visión de Dios para la esfera económica de nuestros países y luego colocar los pilares y construir con un propósito. Como dice John Maxwell y también Stephen Covey, construir con el final en mente, ¿no? Teniendo en mente el final. En primer lugar, a mí me gustaría hablar un poquito sobre el tema del contexto. El primer problema que tenemos en nuestro contexto latinoamericano es que nosotros continuamos el modelo del virreinato español. Necesitamos entender qué es lo que eso significa. El modelo del virreinato significa que unos pocos tienen mucho y la mayoría tiene muy poco. Hay una concentración de poder político en el caudillo. Tenemos un serio problema, ¿no es cierto? Una de las características en primer lugar, una de las características de las sociedades que prosperan es que prosperan en conjunto, prosperan en forma conjunta. La gente que tiene toma a los que no tienen y los llevan para arriba. Existe una clase media grande y una clase media importante. Sin embargo, en Latinoamérica nosotros continuamos el modelo del virreinato en el que el dinero y la capacidad económica se concentra en un poco porcentaje de la población, mientras que un gran porcentaje de la población tiene problemas para llegar a fin de mes. Y esto nos trae algunos dramas, como por ejemplo los dramas que estamos viendo en algunos países de Latinoamérica que se han elegido modelos políticos y modelos económicos que no son muy saludables. Pero justamente es por eso el problema. La segunda característica del virreinato español es que concentramos el poder político en un centro, en un caudillo, el caudillo que nos va a salvar, ¿no? Entonces, siempre que tenemos las elecciones, siempre elegimos el salvador del país, ¿no? Es la persona, en vez de entender de que el país lo hacemos todos, y lo hace cada familia, y se hace en cada empresa, y de que el gobierno muchas veces más que ayudar empeora las cosas, ¿no? Complica las situaciones, y que muchas veces es mucho mejor dejar que las familias y los negociantes y los pequeños y medianos empresarios contribuyan a la construcción económica del país. Pero estamos demasiado centrados, poniendo demasiada esperanza en una sola persona, y eso nos viene del caudillismo, ¿no? En tercer lugar, el modelo del virreinato nos llevó a una sociedad estratificada. Tenemos discriminación económica y social, no racial. En Latinoamérica no tenemos, porque venimos de todos los colores, ¿no es cierto? Entonces en Latinoamérica no tenemos el problema tan fuerte de la discriminación racial. Muchas veces la discriminación racial está pegada a la discriminación económica y social. En mi país, por ejemplo, tú puedes no tener un peso partido por la mitad, pero si tienes el apellido apropiado, tú recibes respeto. ¿Se entiende o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es tu apellido? A veces es mucho más importante que qué tan grande la cuenta de banco es. Y muchas veces también el tema de la cuenta de banco nos hace estratificar la sociedad. Eso crea problemas más adelante, ya lo vamos a ver, pero crea problemas en la implementación de una transformación en nuestras empresas, porque se nos mete ese tipo de pensamiento dentro de la empresa. En segundo lugar, continuamos enfrentando al mundo gubernamental, el de los negocios y el del pueblo. En vez de trabajar juntos
los enfrentamos y entonces andamos medios peleados. En algunos países de Latinoamérica el gobierno está en contra de los negociantes están en contra del gobierno, los negociantes hacen cosas que dañan a la familia, como por ejemplo el tipo de intereses que se compran. El otro día acabo de recibir un tweet, ¿no?, de una de la gente que me sigue mostrándome préstamos en México con un interés del 173% anual. Y te lo dicen en la letra chiquitita, pero te lo dicen, ¿no es cierto? Entonces, no estamos trabajando juntos, el mundo del gobierno, el mundo de las empresas y el pueblo, las familias. En tercer lugar, en esta idea del contexto que nos toca, en el que tenemos que trabajar este proceso de transformación, hemos ido de modelos capitalistas a la jungla, modelos capitalistas de la jungla, a socialistas de la prehistoria. Entonces, algunos países se han ido aquí, tan lejos para este lado, y después, cuando no les funcionó se han ido completamente para el otro lado. Entonces no tenemos un balance, estamos de para allá, para el otro lado, andamos como un péndulo, ¿no? Y eso nos hace bastante mal. En cuarto lugar, tenemos un problema de cosmovisión animista de la economía. Esto es un serio problema, porque es cómo vemos nosotros la economía del país. Tenemos un problema de mentalidad de escasez. Este tipo de cosas yo lo descubrí en África. Y después de descubrirlo en África me di cuenta que nosotros los latinos, muchos de nuestros hermanos y muchos de nuestros países tienen este tipo de cosmovisión animista de la economía. ¿Cuál es el tipo de cosmovisión animista? El problema de la cosmovisión animista es que cuando hablamos de animistas estamos hablando a gente que le da ánimo o vida a cosas que no tienen vida. Por ejemplo, gente que adora ídolos de piedra, que dicen que esos ídolos de piedra tienen vida, o gente que adora la luna, o gente que adora el sol, o gente, ¿se entiende? Entonces, nuestras culturas básicas de Latinoamérica eran culturas animistas, y ese animismo y esa cosmovisión se nos ha filtrado el día de hoy, y entonces nosotros pensamos en forma animista en vez de forma cristiana. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, los animistas, la gente de nuestras tribus, los pueblos originarios de nuestros países, concebían la economía y concebían el mundo como un círculo cerrado, un sistema cerrado. Incluso cuando vas a la universidad y tomas una clase de economía, te dicen que la economía es el estudio y el manejo, la administración de recursos, ¿qué? ¿Alguien sabe? Limitados. Recursos limitados. La gente animista, que tiene un pensamiento animista, conciben el mundo como si fuera una pizza. Y si yo tomo 2 piezas de la pizza, eso quiere decir que a ti te queda menos pizza. ¿Se entiende? Eso lo puedes ver en CNN todos los días. Eso lo puedes ver en la televisión, en los noticieros, en forma regular, donde dicen que si los ricos se hacen más ricos, es porque se hacen más ricos a expensa de ¿quiénes? De los pobres. Porque conciben el mundo como un sistema cerrado. Si tú tienes más, entonces yo tengo menos. Existen algunas tribus, estaba leyendo hace un tiempito atrás de unos misioneros en unas tribus del interior de Guatemala, creyentes que no se saludan con el típico Dios te bendiga. No se saludan con un Dios te bendiga. Y la razón por la que no se saludan con un Dios te bendiga, ¿sabe usted cuál es? Porque si Él te bendice a ti, me queda menos bendición para mí. Esto es verdad, porque es la concepción de la sociedad, del mundo, como un sistema cerrado.
Y usted cuando mira las noticias, usted se puede dar cuenta de eso. Muchas veces en las noticias se explica la economía de un país de esa manera, en la que los ricos son malos y los pobres son buenos y los malos ricos le roban el dinero, se están succionando el dinero de los pobres, de los pobres del país, ¿no? Entonces hay esa tensión entre los ricos y los pobres. En tu empresa hay mucha gente que piensa que si tú ganas dinero, más dinero, entonces los empleados ganan menos, porque tú ganas más. Y cuanto más tú ganas, menos ellos tienen. Es una concepción cerrada, es un sistema cerrado. Los cristianos concebimos al mundo con un sistema abierto. No está cerrado, es un sistema abierto en el que nosotros creemos que Dios nos provee de acuerdo a ¿qué? A sus riquezas, ¿dónde? En gloria. A ver, ¿y cuánto tiene Dios en el banco de la gloria? A ver, ¿cuánto tiene Dios en el banco de la gloria? 50, ¿no? 50. Exactamente. Es inagotable. Entonces nosotros los cristianos creemos en un sistema abierto en el que Dios nos provee de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces a mí me da muchísimo gusto que la gente que tiene plata haga más plata. A mí lo que me preocupa es que la gente que no tiene plata no haga más plata. Pero yo creo que todo el mundo puede hacer más. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo no es un sistema cerrado, sino es un sistema abierto, en el que cuando Dios interviene, Él abre puertas que estén cerradas, Él hace caminos donde caminos no hay, Él llama a las cosas que no son a existencia por el poder de su palabra. Para Dios 2 más 2 pueden ser 5, puede ser 7, puede ser 6, puede ser lo que se le cante las ganas. ¿Me entiende lo que te digo o estoy confundiéndolos? ¿Se entiende? La cosmovisión, es muy importante tener una cosmovisión apropiada del sistema económico que tenemos. ¿Se acuerdan en los años 70? Le voy a dar un ejemplo de la vida real. ¿Se acuerdan en los años 70 cuando nos dijeron que teníamos 30 años más de petróleo en el mundo? ¿Se acuerda? Todo el mundo, ¡ah! Tenemos 30 años más de petróleo. Y todos los científicos y toda la gente inteligente y toda la gente que tenía cabeza así de grande, todos nos estaban diciendo que se iba a acabar el petróleo en el mundo. ¿Qué pasó con el petróleo, el precio del petróleo? ¡Paf! ¿No? Después resulta ser que alguien salió con una invención que se llama los inyectores. Y reemplazamos los carburadores por la inyección. Allí duplicamos las reservas de petróleo. No encontramos ni una gota más de petróleo, pero como mejoramos la eficiencia del motor, duplicamos las reservas. Después resulta ser de que empezamos a mandar satélites al espacio y entramos a descubrir lugares donde había petróleo que ni siquiera nos imaginábamos, como por ejemplo, ¿dónde? El Golfo de México. Volvimos a duplicar las reservas de petróleo. Después mejoramos el diseño de los automóviles para que no sean cajas cuadradas y estén mucho mejor diseñados. Volvimos a duplicar la reserva de petróleo. Últimamente aprendimos a sacar petróleo de las arenas de Canadá en lugares donde el petróleo estaba atrapado y no lo podíamos sacar. Ahora resulta ser de que sabemos cómo hacerlo. Volvimos a duplicar la reserva de petróleo. ¿Te das cuenta? Porque cuando tú tienes una cosmovisión cristiana del mundo y de la economía, tú entiendes de que Dios nos ha dado a nosotros cosas que son tangibles y cosas que son intangibles, que se deben mezclar cuando hacemos proyecciones. Una de esas cosas intangibles es, por ejemplo, la creatividad. Y Dios nos ha dado la creatividad a nosotros, como la que tiene Él, como para poder multiplicar y hacer crecer la economía sin que uno le roben a los otros. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿dónde estoy?
la cosmovisión de la economía. Tenemos un bajo capital social en Latinoamérica. Hay un libro que se llama Trust, confianza. No sé si está en español o no, pero lo escribió un señor que se llama Francis Fukuyama hace algunos años atrás. Y Fukuyama habla en este libro de confianza sobre el impacto del capital social sobre la prosperidad de los pueblos. ¿Cuál es el impacto del capital social sobre la prosperidad de los pueblos? Entonces, Fukuyama llama al capital social a la capacidad que tienen los individuos de hacer negocios rápidamente el uno con el otro, metidos en la confianza. ¿Se acuerda su abuelito? Mire, mi abuelito vino a la Argentina a comienzos de los años 1900, ¿no? Él era agricultor allá en las Ucranias, en Europa. Y entonces a él lo mandaron al norte de mi país, allá a la selva amazónica. Y en esa parte de mi país se cultiva el té. Ustedes aquí en México y en Centroamérica tienen excelente café. Pero en Argentina el clima no es benigno para el café, entonces nosotros cultivamos el té. Tenemos dos tipos de té. El té regular, que se lo vendemos a los ingleses y después te lo venden aquí 10 veces más caro como té inglés. Sí, pero lo podrías comprar en Buenos Aires y es el mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Así son los ingleses, ¿no? Dios los bendiga y se los lleve a su gloria. Sí, y tienen el monopolio del mundo, ¿no? El té. Pero bueno, el té regular y el otro es el té verde, ¿no? El mate. Y algunos de ustedes nos habrán visto a los argentinos tomar ese té verde. Nosotros los argentinos sentimos un llamado de Dios para enseñarle a todo el mundo a tomar este té verde que sabe a alfalfa. Pero de todas maneras tenemos una pasión por esto, ¿no? Entonces vamos a hacer una probadita cuando termine esta conferencia allí afuera. Tengo ahí un kit. Pero el asunto es el siguiente. El abuelito cultivaba el té. Entonces, fíjese si esto no le pasaba a usted con su abuelito. El abuelito venía y se iba al molino, ¿no? Porque un molino era muy caro, no todo el mundo podía tener un molino. Entonces había uno de los campesinos que construía un molino de té y entonces todos los otros campesinos del área traían su té allí, le vendían el té al que tenía el molino y luego el molino era como el revendedor y el que enviaba el té para afuera. Entonces la cosa era así, llegaba el abuelo y le decía, mira, tengo acá 3 toneladas de té, creo que son 3 toneladas de té para el jueves que viene. Y el tipo del molino le decía, sí, cómo no, don Esteban, yo se lo pago a $3.95. Ok, está bien. Un apretón de manos y eso era todo lo que se necesitaba, todo lo que se necesitaba. El jueves siguiente, ahí estaba el abuelo con las 3 toneladas de té y ahí estaba el del molino con el $3.95 por kilo. ¿No le pasaba eso a su abuelito en esa época? ¿No es cierto que era así? El día de hoy firmamos contratos que parecen libros, ¿no? Sí, con 5 abogados y todavía nos clavamos el cuchillo por la espalda. Los abuelos tenían un alto capital social. Nosotros tenemos un bajo capital social. Es mucho más difícil hacer negocio ahora que lo que era antes. Por eso es que Fukuyama llama a este libro confianza, trust. Tenemos un bajo capital social y esto es algo con lo que tenemos que lidiar. Y finalmente, tenemos una situación de que yo llamo la situación de esclavitud de guantes blancos. La esclavitud de guantes blancos. Esto yo lo aprendí en un viaje que hice a Ucrania hace algunos años atrás. Estuve visitando a un amigo que representaba a nuestro ministerio y representa todavía el ministerio allí en Ucrania. Y entonces él me contó un poco cómo es que Pedro el Grande construyó la Gran Rusia. Usted sabe que Pedro el Grande tenía el sueño de la Gran Rusia, ¿no? Pero tenía 2 problemas. No tenía plata y no tenía gente. Básicamente, ¿no? Pequeño problema para don Pedro el Grande. Hasta que un día se le ocurrió una idea muy inteligente, muy interesante. Y esto es la pura verdad, ¿eh? Él se dio cuenta que él podía manipular las leyes del país para atrapar financieramente a una gran cantidad
de sus súbditos. Entonces, lo que él hizo es empezar a cambiar las leyes. Por ejemplo, un día Pedro el Grande salió diciendo, la Biblia dice que la tierra no será vendida. Por eso, porque se agarraba la Biblia y todo, ¿no? Lo tenía a la gente de los ortodoxos al lado de él. Entonces, por lo tanto, en la santa tierra rusa, nadie va a vender la tierra. No se puede vender la tierra. Entonces, tú tienes 12 hijos o tienes 14 hijos, ¿no? Y resulta ser de que no puedes comprar más tierra. ¿Cómo haces para sobrevivir? Entonces, la única manera de sobrevivir era ir al terrateniente y rentar tierras del terrateniente. El terrateniente te decía, sí, ningún problema, claro, puedes rentar aquí un pedazo de tierra para tu familia. 2 condiciones. Tú tienes que trabajar 6 meses para mí y 3 meses para Pedro el Grande. Los otros 3 meses los puedes trabajar para ti, normalmente en el invierno. Y así fue como Pedro el Grande comenzó a atrapar. Otra de las leyes, por ejemplo, decía, nosotros vivimos en un país libre. El que se quiera mudar de una aldea a la otra, se puede mudar, ningún problema. El único problema es que solamente te puedes mudar entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. ¿Alguno de ustedes ha estado en Rusia entre el 15 de diciembre y el 15 de enero? Sí, la nieve es por acá, ¿no? Sí, cuando nieva poco. Sí. Entonces, y el frío, ¿no es cierto? 20 bajo cero, 30 bajo cero. Entonces, él comenzó a cambiar las leyes para atrapar a un gran grupo de gente como esclavos suyos. Ahora, la esclavitud de Pedro el Grande, que yo llamo la esclavitud blanca, o la esclavitud de guantes blancos, es muy diferente de la esclavitud negra de Estados Unidos. Porque nosotros estamos, aunque la esclavitud negra también ocurría en nuestros países y en el Brasil, incluso en Argentina, pero conocemos bien la esclavitud de Estados Unidos por la fama y las películas, ¿no? Mira, esas 2 esclavitudes eran muy diferentes, ¿ves? Porque en la esclavitud negra, el dueño del campo tenía que ir y comprar al esclavo. Pedro el Grande nunca compró un solo esclavo. Simplemente los atrapó. Número 2, cuando en la esclavitud negra, cuando se te enfermaba el esclavo, tú tenías que sanarlo. Había que, ¿no es cierto?, curarlo porque te costó plata. Es una inversión, hay que sanarlo. Pedro el Grande nunca tenía que sanar a sus esclavos se sanaban solos. Cuando tú comprabas un esclavo negro, ahora lo llevabas a tu campo, le tenías que construir una casa. ¿Dónde lo vas a poner? ¿No? Pedro el Grande jamás construyó una sola casa para sus esclavos. Los esclavos de Pedro el Grande construían sus propias casas. ¿Te das cuenta dónde Pedro el Grande toca al Citibank? ¿Se entiende? El día de hoy, nosotros vivimos en una época en la que los grandes bancos y las grandes financieras del mundo le han encontrado la vuelta para crear esclavitud de guantes blancos. Y los esclavos del Citibank, del Hong Kong Shanghai Bank, de Bancomer o Banamex, esos esclavos construyen sus propias casas, ellos se sanan a sí mismos, ellos se cuidan por ellos mismos. ¿Cuánto dinero le cuesta al Citibank el producir los $2,000 que te va a prestar en tu tarjeta de crédito? ¿Cuánto trabajo le cuesta al Citibank? ¿Cuánto trabajo? Nada, no le cuesta absolutamente nada. Le cuesta apretar un botón y ¡puf! De la nada aparecieron los $2,000. ¿Quién va a generar el trabajo que van a producir esos $2,000 más los intereses? ¿Quién? Los endeudados, exactamente. Entonces tú todos los meses trabajas, ¿no es cierto?, para
para tu jefe, para tu maestro, para tu dueño, los grandes bancos y las financieras del mundo. Por eso es que las financieras en el mundo y los bancos se han convertido en entidades tan poderosas. Porque desde los años 90, de los años 80, 90, han estado cambiando las leyes de los diferentes. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 1985, los bancos norteamericanos no podían ser bancos nacionales. No podían ser bancos nacionales. Tú solamente podías tener bancos estatales, ¿no es cierto, Pat? Solo bancos estatales. En el año 1985 no había bancos nacionales. ¿Por qué? Porque el gobierno decía, si los dejamos ser nacionales, se van a poner demasiado fuertes y después van a ser más fuertes que nosotros. Entonces los rompieron en pedazos después de los años 30, ¿no? Hasta que después el Citibank colocó $500 millones para cambiar la ley que se colocó en Estados Unidos después de la primera Gran Depresión, para evitar justamente el tipo de problemas que tenemos el día de hoy en el mundo desarrollado. Entonces, estamos viviendo una época, estamos metidos en esa situación en Latinoamérica. Entonces, necesitamos entender el contexto. Número 2, necesitamos entender la visión de Dios para la esfera económica. Número 1, tenemos que Dios ve una economía que glorifique su nombre. Dios quiere ver en nuestros países una economía que glorifique su nombre. 1 Corintios 10:31 dice que cualquier cosa que hagamos, bebamos, comamos, trabajemos, desarrollemos, sea todo para la gloria de Dios. Número 2, debemos tener empresarios que reflejen el carácter de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. La razón más importante por qué vas a la iglesia los domingos no es para escuchar un sermón o para cantar canciones o para ir a la iglesia porque es de buena suerte. La razón más importante por la que nosotros vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, estudiamos estas cosas, porque nosotros queremos llegar a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ser como la luna, ¿no es cierto?, que refleja la luz del sol. Lo mismo nosotros debemos reflejar al carácter de Cristo. Cuando está la luna llena, en el medio de la noche, uno sabe que el sol está del otro lado. Uno no ve al sol, pero está seguro de que el sol está del otro lado. Número 3, la visión de Dios para la esfera económica es que los empleados trabajen para el Señor, y esto nosotros lo hemos visto en muchos estudios bíblicos. Colosenses 3, 22 al 24, habla de que los empleados deben trabajar como para el Señor, no al ojo, ¿no? Dice, esclavos, obedezcan en todos a sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que en el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es ¿quién? Jesucristo, ¿no es cierto? Número 4. La visión de Dios para la esfera económica requiere que los administradores públicos manejen sus dependencias con austeridad e integridad, siguiendo principios de la palabra de Dios. En Deuteronomio 17, versos 18 al 20, Dios le dice al pueblo de Israel, bueno, cuando ustedes tengan a su rey, ustedes se van a asegurar de que el rey haga una copia de mi palabra, en este caso del Pentateuco, porque eso era lo único que tenían, ¿no es cierto? Él va a hacer una copia de mi palabra y se la va a llevar a su castillo, donde él viva, y la va a leer todos los días. Eso es lo que dice Deuteronomio 17. Dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida.
De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Qué le parece? Ojalá nuestras autoridades de gobierno tuvieran una copia de la palabra de Dios y la leyeran todos los días, ellos y sus familiares. Y luego, en la esfera económica, uno necesita un pueblo que viva vidas satisfechas y en contentamiento, como dice Filipenses capítulo 4, que disfrute de prosperidad integral. En 3 de Juan 1:2 habla de que Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, que tenga éxito para la gloria de Dios y que tenga abundancia para compartir. En 2 de Corintios 9, versos 8 y 9 dice que Dios puede proveer para nosotros todas las cosas que necesitamos con abundancia para que nosotros tengamos todo lo que nosotros necesitamos y además tengamos suficiente para compartir con otros. Entonces, esa es la visión de Dios para la esfera económica. Ahora les quiero compartir rápidamente 5 fundamentos para la transformación. ¿Cuáles son los 5 fundamentos que debemos seguir para la transformación de la sociedad y de nuestras empresas, especialmente de nuestras empresas? En primer lugar, debemos comenzar transformando el ser antes que el hacer. Debemos transformar el ser antes que el hacer. Lucas 16:13 dice, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también en lo más va a ser infiel, ¿no es cierto? Eso quiere decir de que nosotros, me acuerdo que Larry Burkett, mi mentor, solía decir que la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Cómo nosotros tomamos decisiones económicas es una manifestación externa de quienes nosotros somos interiormente. Por eso yo creo que esto del dinero y del manejo económico es una de estas cosas de lo poco. Porque ¿quién sabe cómo usted está manejando su dinero y cómo está manejando su empresa? Esa área es un área oculta en su vida. Sin embargo, tú eres quien realmente eres cuando nadie te ve. Es fácil dar una imagen, ¿no es cierto?, determinada en un lugar como este, cuando estamos bajo presión y somos todos cristianos y hablamos todos cristianés. Pero tú eres quien realmente eres cuando nadie te ve. Entonces, la forma en la que quien tú eres determina cómo tú piensas. Y cómo tú piensas determina cómo tú tomas decisiones. Y cómo tú tomas decisiones determina tu éxito o tu fracaso. Tu fidelidad o tu infidelidad al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que mirar primero hacia adentro. ¿Quiénes nosotros somos? Dave estuvo hablando hace un ratito atrás de la importancia de definir la visión, la misión, los valores de la empresa, qué es lo que realmente nosotros creemos y cómo lo creemos. Por ejemplo, nosotros tenemos serios problemas con el hedonismo. El hedonismo, en el que el centro de mi relación entre Dios y yo soy yo. Sencillito, ¿no es cierto? Humildes. No, que ahora que tenemos el Papa y tenemos a Messi y tenemos a Maradona. Sí, con 2 ídolos y un Papa, ¿qué más queremos, no? Además una reina. Sí, finalmente el mundo va a saber que somos humildes, ¿no? Sí. Sí, ¿saben qué tienen en común? Me dijo una hermana el otro día, me preguntó, Andrés, ¿tú sabes qué tiene en común un argentino humilde y Superman? Y yo digo, ¿cómo? Dice, sí, ¿qué tienen en común un argentino humilde y Superman? Yo digo, no sé, ¿qué tienen en común? Dice, ninguno de los dos existe. No, yo ya lo tengo asumido, ¿no? Sí, yo colecciono chistes de argentinos, sí. Antes me enojaba,
Ahora ya los acepto, los cuento alrededor del mundo. Sí. Lo único que ya no me dejan entrar en mi país, ¿no? Pero aparte de eso estamos bien. Por eso me vine a vivir a México. Sí, tenemos problemas de hedonismo. Nosotros creemos que Dios existe para servirme a mí. Dios existe para amarme a mí. Dios existe para perdonarme a mí. Dios existe para darme a mí todo lo que yo le pido. Y si no me lo da, me enojo. Concebimos a Dios. Hay uno de mis teólogos favoritos es A.W. Tozer, T-O-Z-E-R. Si a usted le gusta la teología, lea Tozer. Es realmente muy bueno. Cada frase que Tozer dice es profunda, ¿no? Me acuerdo que me dieron el primer libro que leí de Tozer, se llamaba The Knowledge of the Holy, el conocimiento del santo. Creo que en español lo publicó Vida con el nombre El conocimiento de un Dios santo, una cosa así, ¿no? Pero The Knowledge of the Holy. Tozer comienza el libro del conocimiento del santo diciendo: lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios es lo más importante que tú piensas sobre ti mismo. Te dije que estaba pesado, ¿no? Que estaba profundo, ¿eh? Sí, ahora te lo explico. Pero está medio pesado para esta hora de la mañana, ¿no? Está bien, todavía con el azúcar bajo. Ahora te lo explico. Dice Tozer: lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios es lo más importante que tú piensas sobre ti mismo. ¿Por qué? Porque tu imagen de Dios determina tu identidad. Tu imagen de Dios, la imagen que tú tienes de Dios, determina quién tú eres. Por ejemplo, si cuando tú cierras los ojos, tú piensas en Dios como Padre, ¿tú qué eres? Hijo, ¿no es cierto? Hijo, hija. ¿Ah? Claro, Dios es Padre, yo soy hijo. Si Él es el rey de un reino, del reino de los cielos, ¿qué soy yo en el reino de los cielos? Un súbdito, ¿no es cierto? Un ciudadano del reino, un embajador de Jesucristo, un embajador del reino, ¿no es cierto? Si tú cuando cierras los ojos piensas en Dios como el rey, tú eres el súbdito, tú eres el ciudadano. Si tú cuando cierras los ojos, tú piensas en Dios como el Señor, ¿qué eres tú? Si Él es el Señor, Él más bajo que un siervo, esclavo. Sí, porque esto de siervo se escucha muy bonito, ¿no? Sí, pero esa no es la palabra. Doulos es esclavo. Sí, si Él es Señor, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero si Él es Walmart, ¿quién soy yo? Yo soy un consumidor que necesito ser satisfecho. Entonces, hemos llegado a la sociedad de consumo y estamos consumiendo a Dios. Y tenemos un montón de gente que quiere consumir a Dios. Pero Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he llamado. Eso significa que nosotros existimos para la gloria de Él. Nosotros existimos para amarle a Él. Nosotros existimos para entregarle a Él todo lo que Él nos pida. Es una actitud muy diferente. Tenemos muy serios problemas con el tema del ahorro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque no tenemos una cuestión de lo que se llama gratificación diferida. Nuestros padres y nuestros abuelos, ¿te acuerdas cuando tu padre o tu abuelita, quizás tu mamá, te decía: nosotros nos sacrificamos, pero por lo menos ustedes, chicos, están mejor? ¿No te decía eso? ¿A cuánto le decía eso su mamá? ¿Alguno acá? Sí, porque yo pienso que era solamente mi mamá. ¿No es cierto que nos dice así? Sí. Bueno, nosotros nos sacrificamos, pero por lo menos ustedes están mejor, ¿no? Eso se llama gratificación diferida. Nuestros padres entendían que su grupo, ¿no es cierto?, debía sacrificarse
para que su generación necesitaba sacrificarse. ¿Para qué? Para que la siguiente generación esté mejor. Y nosotros el día de hoy estamos disfrutando ese sacrificio. Esta es la primera generación de latinoamericanos que ha sacrificado a sus padres y está sacrificando a sus hijos en el altar de su propio hedonismo. Porque en vez de estar ahorrando y sacrificándonos para que la siguiente generación esté mejor, nos gastamos cada peso que tenemos encima. La cantidad de dinero que recibimos de salario todos los meses no es una muestra de nuestra riqueza. Riqueza no es lo mismo que salario. Riqueza no es lo mismo que salario. Riqueza es la acumulación de recursos económicos. Tú puedes que tengas un gran salario, que si te estás gastando cada peso que tienes encima, tú no tienes riqueza. Tú estás al borde del desastre. ¿Entiendes la diferencia entre riqueza? Eso es lo que dice Stanley y Danko en un libro que se llama El millonario de al lado. Entonces, tenemos que transformar el ser. Tenemos que transformar la forma en la que nosotros pensamos en la empresa primero, antes de empezar a hacer ciertas cosas. Tenemos que sacar el humanismo que dice que la verdad está dentro nuestro. Tenemos que deshacernos del pragmatismo porque somos los reyes de la ética situacional. Usted sabe que la filosofía del mundo contestan a la pregunta ¿qué es la verdad? ¿No? El pragmático dice la verdad es lo que funciona. La verdad es lo que funciona. Entonces si las cosas funcionan, yo me encuentro con esto todo el tiempo, acá en México y en Argentina también, ¿no? Uno le dice a los empresarios que tienen que funcionar, que tienen que pagar los impuestos, que tienen que hacer las cosas como se deben, que no debe andar dando una mordida, que si tienes un gran, ¿no es cierto? Un gran proyecto. El otro día me llegó un empresario que le ofrecieron un tremendo trabajo en uno de los puertos más grandes de México. Y él es un constructor y me dice, Andrés, este es un proyecto millonario, pero me están pidiendo que facture una cierta cantidad cuando en realidad va a costar una cantidad diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia es la comisión del señor que le va a hacer ganar la licitación. ¿No? Yo sé que usted no sabe lo que yo estoy hablando. Tiene la menor idea. Entonces, uno cuando le habla así a los empresarios, viene y me dice, ¿y qué hago? ¿No? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? ¡Tas! Ve, dile que no. Ah, no. No, dile que no. Pero es mucha plata. Ah, bueno, si es poca plata podemos ser fieles, ¿no? Pero si es mucha plata, somos infieles una vez nomás, ¿no? Y nos paramos y ya después somos fieles de vuelta, ¿no? Entonces la gente me dice, no, Andrés, así es como las cosas funcionan. Yo me acuerdo que estaba con el presidente de la Cámara de Comercio boliviana, que es un cristiano hecho y derecho, y él me decía, Andrés, si yo pago mis impuestos como corresponde, esto hace muchos años atrás, empiezo a competir con un 30% de desventaja, porque en este país de Dios nadie paga impuestos. Y si yo empiezo a pagar los impuestos como corresponde, me muero. Entonces yo le dije, bueno, mira, quédate el resto de la semana. Estábamos haciendo una serie de eventos por las noches con empresarios en Santa Cruz de la Sierra. Y entonces yo le dije, bueno, quédate y a ver qué es lo que el Señor te dice, ¿no? Y entonces como al final, el viernes, vienen a verme. Pero no estaba solamente él, había como 6 o 7 empresarios bolivianos. Y me agarraron en un rincón oscuro así Y yo digo, Señor, líbrame de sí, de estos bolivianos enojados. Entonces me dice, Andrés, tenemos que hablar con vos. Ok, está bien. Disculpen si los ofendí, ¿no? Esperan así. Entonces me dicen, Andrés, ahora hemos entendido, esta semana hemos entendido que lo más importante en nuestra vida no es tener una empresa exitosa, no es acumular dinero, no es tener una cuenta de banco, no es ser famoso. Lo más importante en la vida es ser fiel a Jesucristo. Entonces, el día de hoy te prometemos delante del Señor, dicen, delante del Señor te prometemos que hoy vamos a empezar un proceso. No podemos arreglar las cosas de la noche a la mañana porque los huevos están demasiado revueltos como para desrevolverlos de la noche a la mañana, ¿no? Y usted me entiende lo que yo le digo.
Pero dice, pero vamos a empezar un proceso y en 6 meses vamos a limpiar todos nuestros libros, en vez de 2 vamos a tener 1, y vamos a empezar a pagar los impuestos como corresponde para todo el mundo, ¿no? Y que el Señor nos ayude. Bueno, los acabo de ver hace como un par de años atrás, esto hacía mucho tiempo atrás, después de muchos y muchos años de hacer esto, crearon un grupo, así como la FCCI tiene estos grupos de empresarios que se juntan, ellos crearon un grupo, se llamaban, creo que llamaban Hombres de Palabra. Después las hermanas se quejaron, porque las hermanas también tienen empresas, ¿no? Entonces al final lo llamaron Gente de Palabra. Y entonces, sí, porque son bravas las bolivianas. Entonces, ahora hace años que se reúnen, oran juntos, estudian la Biblia y dice, ¿sabes qué? Estamos pagando todo como corresponde y todavía no nos explicamos cómo es que estamos haciendo plata. Y dice, pero el Señor es así, ¿no? 2 más 2 para Él es cualquier cosa que Él quiera que sea. Entonces tenemos que rechazar el pragmatismo. Eso de que, no, porque las cosas son así como funcionan las cosas, ¿no? Eso, nosotros los latinos somos los reyes de la ética situacional. Tenemos que rechazar la ética situacional y abrazar la palabra de Dios. Número 2, tenemos que traer el señorío de Cristo al negocio. El Señor Jesucristo tiene que ser el dueño de este negocio. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Básicamente, todo. ¿No es cierto? Ahora, eso de que Dios es el dueño y nosotros somos sus administradores, mi hijo, eso es muy fácil decirlo, muy difícil vivirlo. Del dicho al hecho, hay mucho trecho, exactamente. Yo llevo enseñando estas cosas como 20 años, todavía le encuentro vueltas a esta cosa del señorío de Cristo en nuestro negocio, en nuestra vida. Pero en serio les digo, está pesado el asunto, es duro. Yo todavía le estoy encontrando aplicaciones prácticas a esto del señorío de Cristo, no solamente en el negocio, sino en la vida, ¿no? Es muy fácil decirlo, es muy difícil vivirlo. Entonces necesitamos traer el señorío. Estaba el otro día con un hermano creyente, me dice, no Andrés, nosotros queremos declarar al Señor Jesucristo el dueño de nuestro negocio, así que le vamos a dar el 51% de las acciones, ¿no? Porque le vamos a dar el 51% de las acciones. Mijo, cuando Dios viene a tu negocio, Él no viene como socio, Él viene como dueño. Y tú no le vas a dar el 51% de las acciones, tú le vas a dar el 100%. Él va a ser el dueño de todo. Él viene a reinar. Él no viene a asociarse contigo. Él viene a decirte lo que tú tienes que hacer. Y tú necesitas aprender a obedecer al jefe. Sí, esto no es democracia. Esto es una dictadura benévola. Sí, exactamente. Con Dios las cosas no son en democracia, son dictaduras benévolas. Él nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros le obedecemos. Él viene a nuestro negocio no como nuestro socio, Él viene como el dueño, como el rey, como el Señor. Y nosotros debemos entender qué significa eso. ¿Tengo unos minutos? No tengo. En algún otro momento les voy a contar alguna historia que tiene que ver con esto del señorío de Cristo en el negocio. Si tengo tiempo, después te lo explico. Número 3, debemos implementar la planificación y orden. Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente llevan a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Nosotros vamos a transformar a nuestra empresa cuando esa empresa implementa planificación y orden. Nosotros los empresarios latinoamericanos somos un desastre en esa área y tenemos que ordenarnos. Cuando nosotros nos ordenamos, estamos imitando el carácter de Dios. El primer acto de Dios en la creación del universo fue traer orden al caos, ¿no es cierto? Estaba todo caótico, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Prendió la luz, ¿no? Dijo, bueno, vamos a prender la luz.
y luego empezó a ordenar y a hacer que las cosas funcionaran apropiadamente. De la misma manera nosotros tenemos que hacer en nuestras empresas. Tenemos que abrazar la libertad. Una empresa transformada es una empresa que abraza la libertad, rechaza las deudas. Romanos 13, 7 y 8 dice, no debáis a nadie nada. Pagad a todos lo que debéis. No debáis a nadie nada. Naciste libre, ¿por qué te vas a meter en las garras de los bancos? Si naciste libre, Dios te hizo libre. Dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libre. Ama la libertad, ámala, abrázala. ¿Te acuerdas que tu abuelito le huía a las deudas como a la plaga? ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué ellos le huían a la deuda como a la plaga? Porque nuestros abuelos amaban la libertad. A nosotros desde pequeños se nos ha enseñado a amar la esclavitud. Y finalmente, necesitamos vivir con una perspectiva eterna. Necesitamos vivir con una perspectiva eterna de la vida. Entender que la vida, las cosas tienen consecuencias a largo plazo. Ahora déjame terminar dándote 7 características de una empresa transformada. 7 características, bien rápido. Una empresa transformada entrona a Jesucristo como el dueño. Escuchamos 1 de Crónicas 29, 11 y 12. Una empresa transformada ama a Dios y al prójimo. Y ama a Dios y al prójimo aún más que las ganancias. El primer y el segundo mandamiento. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros queremos cumplir toda la ley, simplemente tenemos que cumplir el primer y segundo mandamiento. Número 3, produce alta calidad a un precio justo. Número 4, cumple con la palabra empeñada. Tu sí es sí, tu no es no. Número 5, nace, crece y muere en libertad, como dijimos. Número 6, trata a los empleados como familia propia. Colosenses 4:1. Y finalmente invierte inteligente y generosamente en el reino de Dios. ¿Cómo andamos? ¿Podemos ver un slide más? Y con eso terminamos. Muy bien. ¿Cómo lideramos el cambio entonces en la empresa? Tú me dices, así es como yo quiero que se vea mi empresa, así como yo quiero que se vea. Y mi empresa transformada transforma mi comunidad. ¿Cómo lo hago? Mi recomendación, esto es mi recomendación. Nosotros estamos constantemente involucrados en procesos de cambio. Y ahora estoy metido en la asesoría de 2 empresas muy, muy grandes en llevarlas a través de un proceso de cambio. Esto es lo que debes hacer si quieres llevar a tu empresa por un proceso de cambio. No debes implementar inmediatamente todas las cosas que te decimos aquí. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que vender la visión. Debes pasar visión. Debes empezar a ser un vendedor de visión. Debes compartir con tu equipo ejecutivo y con tus líderes la visión de cómo quieres tú que se vea la empresa. No te muevas hasta que te la compren. Porque si no te la compran, no te la van a implementar. El poder no es absoluto. A pesar de que tú seas el dueño de la empresa, todavía no tienes el poder absoluto. Y ya te habrás dado cuenta a través de los años. Número 2, trabaja con una coalición interna. Crea una coalición de gente dentro de tu empresa que quiere llevar a la empresa a hacer esas 7 características que acabamos de ver. Crea una coalición, un grupo de trabajo. Número 3, evalúa honestamente la organización. ¿Dónde estamos? Honestamente, pero honestamente, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Haz una evaluación honesta. Quizás puedes traer a alguien de afuera que venga a hacer entrevistas con cada uno de tus ejecutivos. Yo estoy en el medio de una cosa así con una empresa muy, muy, muy grande en Michoacán, en el que estamos, simplemente nos sentamos por media hora y grabamos una entrevista en la que les preguntamos qué cosas podríamos mejorar, ¿no?, en la empresa. Ellos saben mejor que nadie qué se debe hacer diferente. Luego hacer un diagnóstico claro. Crear un documento y hacer un diagnóstico claro. ¿Dónde estamos y dónde deberíamos estar?
Esto es donde nosotros estamos, aquí deberíamos estar, este es el camino que debemos seguir para llegar hasta ahí. Y finalmente, implementa políticas para cambiar el ser y luego el hacer. Primero el ser y luego el hacer. Cuando las implementas, ¿qué haces? Evalúas la visión, trabajas con la coalición, nuevamente haces una evaluación honesta, el diagnóstico, dónde estamos, dónde deberíamos estar, y luego implementas el siguiente punto. No trates de implementar todo al mismo tiempo, porque si no vas a empezar a tener resistencia por parte de la gente. Y sobre todas las cosas, pide la sabiduría y la ayuda del Señor. Muchísimas gracias por su tiempo y por trabajar conmigo en este tema.